Quiero invitarlos a que vayan conmigo. Vamos a leer un pasaje precioso en Éxodo capítulo 33. Y es precioso porque nos habla un poco acerca de la historia de Israel, que hemos estado hablando muchas semanas atrás, cuando están no solamente en su proceso de la salida de Egipto, sino también en ese proceso del desierto y la entrada a la tierra prometida. Pero en Éxodo 33 hay una petición que Moisés le hace a Dios, y en esta mañana yo quiero que hablemos un poco acerca de eso. Éxodo capítulo 33, versículo 14, dice así. Éxodo 33, 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hoy quiero hablarles tal vez de un tema que se ha vuelto bien importante hoy en día dentro de la iglesia cristiana. Y este tema abarca dos partes importantísimas para nosotros como creyentes. Y deseo hablarle acerca de lo que es la fe y el descanso. La fe y el descanso. El asunto de todo esto es que hemos estado hablando de la fe las últimas semanas dentro de la iglesia, pero para mí como pastor es preocupante algo que está ocurriendo hoy en día en el pueblo cristiano. Y una de mis grandes preocupaciones es que el porcentaje de personas enfermas dentro de la iglesia, pero no enfermedades comunes, a veces enfermedades mentales, emocionales, que hoy están dentro de las iglesias, es alarmante. Es preocupante de que muchas personas que hacen parte del pueblo de las iglesias cristianas tengan ciertas dificultades, problemas, y especialmente en este contexto en el que vivimos en los Estados Unidos, enfermedades que son más emocionales. Enfermedades como el estrés, la depresión, la ansiedad, ataques de pánico. Créanme que en los últimos años, tal vez después de la pandemia, estos temas se han incrementado aún mucho más dentro de la iglesia cristiana. Y no solamente los casos que nosotros atendemos como iglesia, sino que uno puede escuchar aún con amigos pastores de que es uno de los temas más recurrentes hoy en día dentro de la iglesia. La pregunta es: ¿qué está pasando entonces dentro de la iglesia? Porque quiero que me entienda algo. Yo no le estoy condenando si usted ha tenido alguna de estas dificultades, si usted alguna vez sintió que tuvo un ataque de pánico, si se ha sentido estresado, si se ha sentido tal vez en un proceso difícil que tenga que ver con su pasado, con su futuro, porque ahí es donde hablamos de la ansiedad y de la depresión y todo lo demás. Pero el asunto es que estos temas se han vuelto recurrentes dentro de la iglesia. Y la pregunta es: ¿estos temas deberían estar como algo dentro de la iglesia hoy en día? Sí, hace parte de nosotros como humanos. El problema es cuando nos exceden, cuando llegan a porcentajes mayores, donde aún como pastor, y déjeme le abro mi corazón, mi pregunta constantemente es si estamos, mi esposa y yo, haciendo un trabajo correcto con usted, con su casa, con su familia, porque de ese trabajo tiene que también venir un resultado o un fruto. El hecho de que usted haga parte de Comunidad de Gracia, el hecho de que abramos ciertos espacios como con los hombres, las mujeres, los padres, las familias, nosotros personalmente, eso debería traer un resultado sobre nuestra vida. Y entonces tal vez mi cuestión o mi cuestionamiento a nivel personal, por eso no quiero que usted se sienta juzgado, es más, mi cuestionamiento es si estamos haciendo un buen trabajo para que estos temas se puedan reducir en medio de la iglesia. ¿Y cuáles temas? Estos temas que se han vuelto recurrentes hoy en día dentro de la iglesia. Si usted va al Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento del Nuevo Testamento, usted puede encontrar de que en la iglesia había un proceso cuando todas estas personas pasaron de este lugar llamado sinagoga, donde iban a estudiar el Antiguo Testamento, la ley, todo lo demás. Cuando tienen un proceso y pasan a casas donde dice que se reúnen para compartir el pan y para poder estudiar la palabra y aún el evangelio que Jesús les había llegado, y después hay un salto a lo que hoy llamamos la iglesia. Pero si usted ve todos estos tres procesos, los tres tienen que ver con gente adorando y rindiéndose delante de Dios. ¿Qué está ocurriendo en este tiempo que tal vez
por las presiones y todo lo que este mundo está trayendo. Venimos a la iglesia, pero no solamente con el corazón de adorar y exaltar a Dios, sino que a veces venimos tan cargados constantemente, tan preocupados, tan ansiosos, que se nos olvida darle a Dios porque solamente estamos esperando recibir de parte de Dios. Y mire, por favor, le hago un paréntesis gigante. Si usted en este día ha venido a este lugar porque tiene una gran necesidad, este es el lugar correcto. Venir delante de Dios. Lo que yo le estoy enseñando no es que usted deje de venir a Dios y traer sus necesidades. Hoy antes le voy a enseñar eso. Pero sí me cuestiona como pastor si estamos haciendo un trabajo correcto para que los índices de este tipo de enfermedad hoy en día dentro de la iglesia, nosotros estamos haciendo un trabajo para que esto disminuya y aprendamos verdaderamente a descansar y a confiar en Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué está pasando? Para mí lo que está pasando es que, y aquí es donde viene el problema de la fe. Cuando usted y yo descansamos en Dios es porque creemos en Dios. Cuando usted tiene una mala noticia en su vida, cuando usted tiene un proceso difícil o lo está atravesando, usted sabe de que Dios tiene todo el poder, la autoridad y la capacidad para poder suplir en ese proceso. Cuando usted tiene una fe fortalecida delante de Dios, usted y yo sabemos de que solamente Dios puede hacer un milagro sobrenatural en lo que nos está ocurriendo. Bien sea un proceso de familia, el matrimonio, los hijos, la economía, la salud. Pero cuando estamos en ese momento, usted y yo debemos decidir qué hacer con nuestro momento. O seguimos nuestro camino con todos los procesos que llevamos sobre nuestros hombros, tal vez acercándonos a Dios y creyendo un poco más en que solamente Dios tiene el control, el poder y la autoridad, y tenemos fe en Él y colocamos nuestra mirada en Él. O la segunda forma es vivir con todas nuestras cargas, las situaciones que podemos llevar, pero apartados de esa fe. Pero hoy estoy en este lugar para poder enseñarle a usted que es una de las cosas que a usted y a mí nos puede dar descanso, aún en medio de situaciones difíciles, aún en medio de procesos que usted y yo no estamos entendiendo, aún en medio de procesos que nos están doliendo. La pregunta es, ¿se puede hacer algo para poder descansar en medio de ese proceso? Sí, y tiene que ver con nuestra fe. Tiene que ver con que usted y yo podamos creer en el poder y la autoridad de Dios, de que aquel Dios tiene tal autoridad, tal poder, que su esencia es el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el principio, el fin. Cuando usted coloca su mirada en Dios y lo ve de esta manera, en medio de cualquier proceso, usted cree que solamente Él puede hacer algo sobrenatural en su vida, y sabe, como resultado de eso en nosotros, ¿sabe qué trae? Descanso. Descanso. Mire, yo he estado en situaciones de personas, y especialmente en el COVID lo vivimos, personas que perdieron familiares, y estas pérdidas fueron intempestivas. Muchos de estos procesos nos contaba esa gente que ni siquiera pudieron ver a su familia, solamente los ingresaron a un hospital y después se los entregaron o en una bolsa o en cenizas, no sé cómo lo hicieron. Pero a muchos de ellos los criticaron en su momento, y especialmente personas que no eran creyentes, porque estaban en medio de un duelo tan terrible y de un dolor tan fuerte, pero se les veía en paz. Y uno pregunta, o este está muy loco o tiene una fe muy grande en Dios. ¿Cuál de las dos? Y ahí es donde este tema yo quiero que usted y yo podamos meditar un poco en él. Escúcheme, esto usted y yo lo podemos dimensionar con varios ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, y me encanta, es Ana, la madre del profeta Samuel. Ana, ocurrió algo muy particular en la historia de la madre del profeta Samuel. Dice que Ana va al templo y allí está el profeta. Ana está clamando por un hijo. En el contexto muy de ese momento, una de las cosas que favorecía enormemente a la familia era la multitud de hijos. Era importante que las familias pudieran tener hijos. Y entonces dice que Ana era estéril, pero cuando está en el templo, Ana está clamando. Ana estaba en un proceso tal vez de depresión, de angustia, de dolor, de tristeza. Pero dice que cuando va al templo, el profeta solamente le dice a Ana algo.
y le dice que conforme a lo que ella está orando, pidiendo, que así va a ser. ¿Y sabe qué ocurrió con esta mujer? Dice que esta mujer se levantó, se limpió la cara y se fue, y nunca más estuvo triste, ni dolida, ni preocupada. Mi pregunta es, ¿cómo esta mujer pudo llegar a ese estado de descanso después de haber vivido tal vez en una depresión, conforme a lo que hoy entendemos de depresión, o un dolor profundo? Mis amados hermanos, en la fe, se lo dijo el profeta en el templo. Ana estaba en el templo esperando que Dios le pudiera hablar, y Dios le habla a través del profeta. ¿Y qué hace Ana con lo que recibe en el templo? Lo cree, porque ella sabe que ha seguido a un Dios tan grande y tan poderoso que aún ella, siendo estéril, puede tener un hijo. Pero ¿qué ocurrió en Ana? Su fe le alcanzó a ella no solamente para ver el milagro, sino para poder descansar en medio del milagro. Mire, usted y yo podemos venir a la iglesia con una carga y una necesidad, y estamos clamando por la familia, por algo que hoy en día usted y yo hemos decretado que es imposible humanamente, ese milagro, esa señal, ese prodigio. Y venimos a la iglesia como un día como hoy. Yo no sé por qué mi esposa usó exactamente el mismo pasaje para orar. No se lo había contado ni cómo iba a comenzar el mensaje. Pero usted viene a este lugar y Dios le da la palabra, y Dios le dice y le recuerda nuevamente su promesa, y usted y yo decidimos, si nuestra fe nos alcanza para creer que Dios es tan poderoso, tan grande, y que su misericordia es tan maravillosa, para poder creer que Él puede hacer eso que es imposible. Porque si mi fe me alcanza para eso, ¿sabe cuál debería de ser un efecto de eso? Irme de este lugar en paz. Porque ¿cuántas veces usted ha hablado con alguien y le dice, ¿cómo estás? Esperando las promesas de Dios. Pero una cosa es esperar las promesas de Dios, otra cómo las espera. Porque usted y yo podemos esperar las promesas de Dios, pero en paz y en descanso. O esperar las promesas de Dios como un gato ahí sobre el techo. Estoy esperando que Dios me cumpla sus promesas. Y uno dice, pues así mejor no espere. O sea, porque está peor. Y ahí es donde la fe a nosotros nos debería traer descanso. Mis amados hermanos, todo radica en la fortaleza de nuestra fe para podernos controlar. Y mire, yo quiero recordarles un ejemplo que les di algunas semanas, y a veces por el tiempo uno no termina de concluir algunos ejemplos que puede dar. Y les hablaba tal vez de un tiempo atrás donde fui a Colombia, y me dio tal vez en el vuelo, me dio lo que podríamos llamar el ataque de pánico. Me ha dado 2 veces. Y usted me podrá preguntar, pastor, entonces qué pesar, qué pecadito de usted sufre de ataque de pánico. Yo creo que no. Yo creo que no. Y si sufro de ataque de pánico, le voy a dar la solución. Porque la verdad para mí fue una solución. Y yo recuerdo que cuando estaba en ese vuelo, y se los compartí hace unas semanas, estaba en aquel lugar y me entró un temor. No solamente que el vuelo se iba a caer, sino que el lugar donde íbamos a estar iba a ocurrir algo que no iba a estar bien. Iba con mi familia, mis hijos, mi esposa, y me entró eso, que el corazón se me agitó y la mente comenzó a volar y mi cuerpo comenzó a sudar. Y yo dije, ¿qué es esto? Y entonces yo había escuchado a algunos que me habían contado los síntomas de un ataque de pánico. Yo dije, Señor, ¿será un ataque de pánico? Pero inmediatamente en mi mente y en mi corazón me acuerdo que después de varios segundos dije, Señor, todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Y por qué? Porque es que tú me prometiste que yo iba a ver a mis nietos y a mis hijos casados, y todavía ni tengo nietos ni ellos se han casado. Significa que todavía no ha llegado mi tiempo. Y mira, hermano, chocoplón, se solucionó. Estaba ya casi medio eléctrico, y cuando pensé en eso como que Usted me podría decir, ay, qué pecadito, el pastor está sufriendo de ataques de pánico. No, solamente 2 veces, y las 2 veces hice lo mismo. Y entonces, si usted me dice que eso es un ataque de pánico, yo le puedo decir, encontré la solución. Y es aprender a tener fe en Dios para descansar y controlar nuestras emociones. Y es aprender a ver el poder y la autoridad de Dios sobre nuestra vida en medio de ese proceso, para descansar en Él y para poder entrar en ese proceso de reposo en la presencia de Dios. Ahora bien, y comencé hablándole de este tema
¿Por qué se ha vuelto tan recurrente entonces estos temas hoy en día en la iglesia? ¿Será que los pastores no estamos haciendo un buen trabajo para enseñar a la iglesia? ¿O será que la iglesia no ha podido creer verdaderamente en el poder y la autoridad de Dios para descansar en Él? ¿Será que cuando tenemos malas noticias, procesos difíciles, asuntos imposibles, venimos delante de Dios y creemos que en el Dios que hemos creído, Él no tiene ni el poder ni la autoridad para sacarnos de ese lugar? Mi pregunta entonces, ¿cuál será la cuestión o la dificultad que estamos viviendo para que la iglesia tenga un alto índice y un alto porcentaje de personas con enfermedades mentales y emocionales? ¿Cuál será el problema en este tiempo? Pero déjeme, yo no me voy a centrar en el problema. Yo quiero centrarme en la solución. Y mis amados hermanos, la solución hoy la coloco delante de ustedes, y es la fe que usted y yo tengamos en el Señor, en aquel que hemos dicho que es todopoderoso, en aquel que entregó su vida por amor a nosotros, que su sangre se derramó para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos vida eterna. En ese quiero yo centrar en este día parte de mi tema. ¿Sabe por qué? Porque una vez usted y yo coloquemos nuestra mirada en Él como nuestro Señor y Salvador, y nuestra fe esté verdaderamente en Él, todos los procesos en este lugar los podremos vivir, los podremos enfrentar, pero lo más maravilloso es que podremos estar en paz para poderlos enfrentar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso esta mañana quiero hablarles de lo que es la fe y el descanso. La fe en Dios debería traer descanso sobre nuestra vida. El creer en Dios debería traer un resultado positivo en nuestras emociones, en nuestra mente y por lo tanto en nuestro propio cuerpo. Mire, gracias a Dios por la ciencia en este tiempo. Porque unos 30 años atrás nos decían que éramos locos los que hablábamos de eso. Lo que hoy se llaman las enfermedades psicosomáticas. Los mismos médicos están diciendo de que más del 90% de las enfermedades en el cuerpo del ser humano dependen de su mente. Y entonces la batalla en la mente nuestra hace aún que si nosotros no podemos controlar nuestra mente, mucho menos nuestras emociones, y si nuestra mente y nuestras emociones están mal, nuestro cuerpo inmediatamente reacciona a eso. Bendita la misericordia de Dios a través de la ciencia. Porque hace años que hablábamos de esto, o yo escuchaba esto, muchos refutaban aún dentro de la iglesia respecto a esto. Pero mis amados hermanos, hoy nos están demostrando que si usted y yo tenemos una mente sana, un corazón sano, nuestro cuerpo estará sano. Que si usted y yo tenemos nuestra fe puesta ahí, nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el que hizo todo para cumplir las promesas sobre nuestra vida, significa que eso debe traer una repercusión sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente y por lo tanto en nosotros a nivel social. Porque si usted y yo estamos sanos, vamos a tener matrimonios sanos. Y si usted y yo estamos sanos y el matrimonio está sano, vamos a tener familias sanas. Y si usted y yo estamos sanos, el matrimonio sano, la familia sana, una sociedad se puede sanar. Y si la sociedad se sana, usted y yo podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado en este lugar. Pero ¿quién necesita dar el primer paso? Nosotros. ¿Cómo? Sanando nuestra mente y nuestro corazón. Cuando usted y yo lo hacemos, podemos entonces controlar nuestras emociones. Y mire, discúlpeme, yo sé que este tema es bastante candente para algunos de ustedes o algunos que nos pueden ver más adelante a través del internet. Y usted tiene todo el derecho de refutar lo que yo le estoy diciendo. Y usted tiene todo el derecho de decir: es que pastor, usted no me conoce a mí, usted no sabe mi proceso, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y definitivamente cada uno somos diferentes. Pero yo lo que hoy quiero enseñarle es que usted se debería dar una oportunidad en su vida, metiéndose un poco más con Dios, colocando su fe en Él, fortaleciendo su fe delante de Él, sabiendo que Él es el único que puede hacer ese milagro en su vida. Y una vez usted lo haga, ahí es donde yo le puedo decir: mire el resultado. Mire lo que Dios puede hacer en usted, que le da descanso y le da paz, aún en medio de que Él no necesariamente solucione lo que usted y yo estamos viviendo, pero aún sin que Él lo solucione, usted y yo podemos estar en paz. ¿Cuántos desean y necesitan esa paz en este día? Yo la necesito con todo mi corazón. Yo la necesito. Por eso no se sienta señalado si usted ha tenido
situaciones difíciles emocionales en su vida. Solamente quiero invitarlo a que busque una solución diferente. Y esta solución diferente para mí tiene que ver con nuestra fe. Y es nuestra fe en aquel Dios todopoderoso en el cual usted y yo estamos creyendo. Hebreos capítulo 4, versículo 1. El libro de Hebreos, o este escrito de Hebreos, para mí es uno de los del Nuevo Testamento más profundo que usted y yo podemos leer. Maravilloso. Y lo que hace Hebreos en su contexto del Nuevo Testamento es relatando un poco la historia del pueblo de Dios a través de la salida de Egipto, vagando en el desierto y entrando a la tierra prometida. Pero lo que trae en contexto toda la historia que Hebreos cuenta es cómo toda esa promesa se manifiesta para ellos a través de Jesucristo. Y por eso es un libro profundo y maravilloso que yo le invito a que lea. Pero mire, respecto a este tema, lo que ocurre y cuando Hebreos abarca el tema de la fe de ellos en el desierto, y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice así, Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de la promesa por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Y déjeme le relato un poco acerca. Eso usted tiene que leer el capítulo 3 de los Hebreos para entender este pasaje especialmente. La escritora de los Hebreos está hablando efectivamente de lo que ocurrió con el pueblo hebreo saliendo del yugo de Egipto, de esclavitud. Y dice que cuando ellos salieron, la fe les alcanzó en parte juntamente con Moisés para salir de aquel lugar. Ya saben ustedes todos los tropiezos, dificultades. Luego entraron al desierto y en el desierto también la fe les alcanzó para poder entrar al otro lugar después de 40 años. Entran a la tierra prometida y hasta Josué capítulo 32, porque ya lo hemos leído, dice que hasta Josué capítulo 32 Dios cumplió en ellos esto del reposo. Recuerda, el reposo de Dios es una palabra escatológica que tiene que ver con los últimos tiempos, pero en el Antiguo Testamento no es escatológica, tiene que ver con una promesa. Y la promesa en el Antiguo Testamento tiene que ver con el lugar donde fluye leche y miel, la tierra prometida para ellos. Dios se los cumple a través de Josué, los introduce a la tierra prometida, y en Josué capítulo 32, que lo estudiamos semanas atrás, dice que Dios les cumplió todo lo que les había prometido y les dio paso descanso. Hasta ahí Dios les cumplió a ellos para que ellos pudieran entrar a su reposo. El reposo para el pueblo de Israel en ese momento tenía que ver con una tierra prometida. El reposo para ellos tenía que ver con un lugar de descanso donde iban a tener a su familia, sus hijos, sus generaciones. Y cuando a través de Josué Dios introduce a su pueblo a este lugar, Dios cumplió en darle reposo y descanso a ellos, porque dice que vencieron a todos sus enemigos, ya no tenían guerras, estaban sembrando y estaban cosechando y entraron en un proceso de descanso en aquel lugar. ¿Dios les cumplió? Sí, Dios les cumplió. El problema al cual se refiere Hebreos es que después de ese momento se salieron de ese reposo. Dice que comenzaron a través del libro de los jueces, una generación que no conoció a Dios, se apartaron de Dios, comenzaron a hacer cosas incorrectas, todo lo malo. Y entonces, ¿qué ocurrió en ellos? La promesa todavía estaba. La promesa de Dios para ellos continuaba, pero ellos se apartaron. ¿Por qué? Porque todo lo que habían escuchado de sus antepasados y de lo que Dios había hecho en ellos y a través de ellos lo escucharon, pero no tuvieron fe para creerlo. Aquí es donde usted y yo entramos. Porque para ellos habían pasado varios años y por eso estaban escuchando que decían: nuestros padres en el desierto, nuestros padres en Egipto, y Dios los sacó con plagas, y Dios les ayudó, y Dios les levantó, y Dios les dio los mandamientos. Y ellos estaban escuchando todo eso, pero no tenían fe.
Y dice que por la falta de fe, ellos despreciaron el reposo de Dios y se apartaron del descanso que Dios les había entregado. Ahí es donde entramos usted y yo. Porque ya han pasado muchos más años. Y para nosotros el reposo de Dios toma una dimensión diferente, que ya es escatológico. Tiene que ver con la venida del Señor y la vida eterna. Pero también tiene que ver con aprender a descansar en este lugar. Y entonces, ¿dónde entra esta nueva dimensión? De que en el libro de los Hebreos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó porque no escucharon la palabra y no la oyeron con fe. Ahora bien, yo estoy en este lugar para decirte, como en ese tiempo estaban escribiendo a su pueblo, y hoy nosotros podemos tomar ese pasaje y traerlo a este lugar para poderlo aplicar. Yo estoy en este lugar para decirte, aprende a escuchar acerca de Dios, de su poder, de su autoridad, de todo lo que Él ha hecho, ha seguido haciendo, pero escúchalo por favor con fe. Porque cuando tú escuches todo lo que Dios ha hecho con fe, y cuando leas todo lo que Dios ha hecho con fe, y cuando leas quién es Dios a través de la palabra, escúchalo y léelo con fe. Porque si tú y yo lo podemos hacer, el escuchar y el leer todo lo que Dios ha hecho y lo quién es Él con fe, eso traerá sobre nuestra vida un resultado. ¿Y sabe cuál es el resultado? Aprenderemos a descansar y a reposar en el Señor. Y vuelvo y les digo, ¿quién necesitamos en este día ese descanso de Dios? Yo lo necesito con todo mi corazón. Ahora bien, dos consejos de qué debemos hacer rápidamente. El primero, mis amados hermanos, aprenda a descansar en Dios. Mire, especialmente en este país la gente se mantiene como locos. Yo no sé si nosotros solo llevamos 10 años en este país, y yo me acuerdo, me imagino que los que lleven más aún van a tener una experiencia diferente manejando en este país. Cuando nosotros llegamos, la gente nos decía, bien pueda, sigan adelante, bien pueda, crucen. Los pares eran para parar y los pares eran para dar la vía, y ahí vamos todos sin que el policía estuviera a la velocidad que teníamos que ir. Pero a mí ahorita me da risa. Yo ahorita me monto uno de estas autopistas rápidas y yo veo a todo el mundo que va bien despacito y yo digo, allá adelante hay un policía. Efectivamente. Y todos se están respetando porque los están viendo. Pero todo el mundo anda tipo microondas. Todo es un desespero, una ansiedad. Todo para dónde vamos, todo tiene que ver con el futuro. Dios me dará o Dios lo hará o qué haremos. Y aún muchos estamos pegados del pasado. Por eso la depresión, por eso ese sentimiento de culpa, de dolor, de tristeza. Pero mis amados hermanos, lo que podemos ver es que tenemos un Dios grande y poderoso, pero que la iglesia no está aprendiendo a descansar en Él. Mire, yo veo conflictos hoy en día entre gente cristiana queriéndose sacar metralletas, pistolas, escopetas para solucionar el conflicto, cuando la palabra nos enseña de que debemos aprender a depender y a confiar en Dios, y si es necesario, quedarnos callados. Y entonces ustedes no saben cuántas veces yo le digo a alguien, mira, quédate callado, ¿para qué vas a pelear? Vas a aumentar el problema. Mira, eso es como si entrara por aquí y saliera por acá. Es que yo tengo que defender mis derechos, es que yo tengo que decir mi punto de vista. Y allá van a pelear con media gente, y al mes vienen, pastor, todo se me vino abajo por desobediente. Yo no le dije que se callara la jeta, pues. Y allá está peleando con medio mundo porque es que tienen que defender su punto. Mis amados, ¿cuándo vamos a aprender a descansar en Dios y a descansar que Él es justo y fiel? Que Él es el que nos defiende. Cuando usted y yo aprendemos a descansar en Dios, se nos va ese problema de, ay, me hicieron daño y me tengo que defender. Este lo hizo más. Mire, yo le digo a mi esposa constantemente, la bendición de Houston o de Texas es que siempre va a haber un carro más grande que el suyo y uno más veloz que el suyo. Entonces, ¿para qué se va a poner a pelear con la gente? ¿Cierto que sí?
Pero usted y yo debemos aprender. Mire, Mateo capítulo 11, verso 28. El Señor nos da a nosotros y nos hace una petición. Él nos dice, Mateo 11, 28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos descansar en el Señor? La respuesta la hace Jesús mismo en el versículo 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amados hermanos, ¿sabe por qué a veces no descansamos en Dios, en su justicia, como queremos pelear con medio mundo? Es porque no somos ni mansos ni humildes de corazón. Y algunos vienen y es que pastor, ahí no dice manso, ahí dice menso. Y yo no voy a ser menso que me vean la cara. Jesús sí, Él era Dios, yo no, dicen algunos. Pero Jesús dice: y hallaréis descanso para vuestra alma, emociones, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora bien, Jesús nos ofrece una carga que podemos llevar. Él no nos dice váyase sin carga, no. Él quita la carga que nos está pesando y estorbando, y dice que Él nos da una carga que podemos llevar. Y llevando esa carga, usted y yo podemos caminar en paz. Y esa carga tiene que ver con sus promesas, tiene que ver con las responsabilidades que nos entrega, tiene que ver con lo que nos enseña la palabra. Y Él lo que nos está diciendo es como si llevas esta carga y eres manso y humilde y cumples todo lo que te estoy pidiendo y tienes una relación conmigo, entonces hallaréis mi descanso y mi reposo. Y yo muchas veces les he dicho: a un problema natural, soluciones naturales, pero a un problema espiritual, soluciones espirituales. Y a veces usted y yo estamos batallando con situaciones en nuestra vida que sabe cuál es la solución. Quédese callado y vaya y métase en oración con Dios. Humíllese delante de Él. Humanamente podremos perder esa batalla. Posiblemente sí, por los principios y los valores que hoy se manejan. Y este es bobo, y este es tonto que se quedó callado, y este no peleó. Mire, ahí va el bobo de la iglesia. ¿Podremos perder la batalla humanamente? Tal vez sí, conforme a los valores de este tiempo. Pero nunca lo perderemos a nivel espiritual cuando venimos y clamamos de rodillas delante de Dios y nos humillamos delante de Él, porque hay una promesa: que el que se humilla delante de Él será exaltado aún delante de Él. Y ese somos usted y yo lo que necesitamos hacer. Mis amados, aprenda a descansar en Dios. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y algunos dirían: no, pastor, es que yo no soy vaca para comer pasto y estar. No está hablando de eso. Y en estos días, no sé, creo que fue Sergio que nos hablaba en la oración de las mañanas, que no somos vacas para contextualizar el Salmo 23 como que estuviéramos en ese lugar y comiendo pasto. No, es David imaginándose como pastor, cómo él hacía descansar sus ovejas. Y cuando él mira cómo él le daba descanso a sus ovejas, él mira a Dios como el gran pastor y le dice: Señor, así tú me harás descansar, porque tú eres el buen pastor. ¿Y cómo nos hará descansar? Trayéndonos sobre pastos verdes, lugares de descanso y de reposo. El problema, hermanos, es que a muchos de nosotros nos llevan a un lugar de pastos verdes y de reposo y nos tienen que amarrar para que nos quedemos quietos. Y ahí está queriéndose soltar porque yo no puedo estar quieto, pastor. Es que yo soy muy, ¿cómo es que dicen algunos? Yo soy muy, sí, hyper. Y ahí están. Y hay que darle un poquito de diazepam y meterlo allá, al lugar de reposo, para que se quede allá y descanse. Pero mis amados hermanos, necesitamos aprender a descansar en Dios. Y especialmente, y con esto termino este primer punto, especialmente cuando usted y yo sabemos que lo que está ocurriendo en nuestra vida depende de un milagro, que humanamente usted y yo ya no tenemos el control ni la autoridad para que pase algo.
Entonces ahí sigue usted desesperado. Es que yo lo quiero solucionar, pastor, pero no podés. Entonces vaya a la primera opción, descanse en el Señor. Aquí estoy, Señor. Traigo delante de ti mis cargas, mi necesidad, mi dolor, pero quiero descansar en ti. Que a veces cuánto la iglesia necesita aprender a descansar en Dios. Y vuelvo y le abro mi corazón. Yo no sé si estoy haciendo un trabajo mal, pero cuántas veces usted se va de este lugar descargado, ansioso, desesperado, frustrado. No, mis hermanos, la iglesia se debería convertir en un lugar de descanso, de un lugar de reposo. Por eso un domingo usted separa este tiempo para venir delante de Dios, y que nadie ni nada le robe ese reposo y ese descanso en Dios. Pero lo segundo, ¿sabe qué es? Debemos aprender a quitar los afanes sobre nuestros hombros. Porque vuelvo y le digo, usted puede decir, no, aquí estoy en reposo, pastor, saqué 2 días de vacaciones. Pero usted está ahí con una carga y un afán que no sabe qué hacer. Usted entra de las vacaciones a trabajar y está más cansado. Algunos dicen, no, yo me voy a ir allá a las Malvinas, a otro lugar a descansar. Ese es mi lugar de reposo. Y cuando viene, necesita otros 8 días de descanso porque vino cansado. Y por eso las mujeres no han podido entender esto en nosotros los hombres. A veces a las mujeres les enoja que uno está ahí. ¿Y usted qué está haciendo? Y es que uno no puede hacer nada. Pues nosotros lo descubrimos. Pero es la forma de quitarnos el afán de encima. A veces yo le digo a mi esposa, me voy a ir a tomar un café. Y ella ya sabe. ¿A qué me voy a ir allá a sentarme a tomar un café? A nada. Lo descubrimos, Señor, gracias. ¿Qué capacidad nos has dado de descansar en ti? Pero yo le digo hoy, Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada, repita conmigo, nada, estéis afanosos. Mis amados hermanos, yo sé que muchos tenemos diferentes situaciones. Por eso otra vez le digo, usted puede venir conmigo y yo le doy todo derecho. Decir, pastor, ¿cómo yo puedo descansar? Usted no conoce mi situación. Usted no conoce mi proceso, pastor. Y usted tiene todo el derecho. Es más, ni lo voy a juzgar por eso. Pero trayéndole esta solución, le estoy recomendando, haga algo diferente. Conéctese un poco más con Dios. Fortalezca su fe en Él, descanse en Él. Porque tal vez lo que usted y yo estamos viviendo hoy en día nos excede tanto que solo dependemos de un milagro. Y ese milagro solo Dios lo puede hacer. Y cuando usted y yo dependemos solo de un milagro que Dios puede hacer, ¿sabe que necesitamos? Rendirnos delante de Él. Y cuando nos rendimos delante de Él, descansamos en Él y en su presencia. Y por eso Filipenses, el apóstol Pablo le dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas mejor vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amados hermanos, necesitamos aprender a valorar y a disfrutar todo lo que Dios nos ha dado en este lugar. La familia, el trabajo, el matrimonio, la casa. Pero ¿cómo lo vamos a disfrutar si no estamos en paz? Si no hemos descansado en Dios. Ahí es donde usted tiene una gran casa. Mire, yo he conocido personas que su sueño es la casa, ya se los he dicho 1000 veces. La casa, pero en la casa, pastor, yo toda la vida soñé con un teatro en mi casa. En mi país nunca me iba a imaginar que iba a tener un teatro. Y le metí el mejor proyector. Y le metí esta pantalla que están vendiendo como de $4,000 que se levanta y la película. Y ya tengo mi teatro. Y cuando les pregunto, ¿y has visto una película en tu teatro? No, pastor, es que no tengo tiempo. Ay, Dios santo. A mí me provoca decirle, regálemelo a mí que yo sí veo películas. Yo miro dónde lo monto. Pero ¿por qué? Porque la gente puede tener todo lo natural por lo que ha orado y ha trabajado, pero puede que no tenga paz para poderlo disfrutar. Y usted de los que llega a su casa, y ya vemos tantos memes de eso, y con esto termino, que llega tan cansado en su casa, que lo único que conoce es la cama de su casa.
y llega y al momentico le sonó el despertador. No, hermanos, aprenda usted verdaderamente a colocar toda carga en el Señor, a quitarse todo afán. El afán tiene que ver con la ansiedad del futuro. Me irán a quitar el trabajo, me irán a ayudar, si tendré para pagar. Descanse en el Señor. Sea diligente en su trabajo, sea el mejor, pero aprenda a descansar en Él. Aprenda a quitar todo afán. Y concluyo con esto, mis amados. Creer en Dios es descansar en lo que Él nos ha prometido. Que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos puede libertar, que podemos clamar a Él y Él nos puede escuchar, que Él es nuestro pastor y estamos en su presencia. Mis amados hermanos, podemos creer que siempre hemos clamado y que hemos descubierto que no estamos solos, que Él siempre ha estado ahí. Y si usted y yo sabemos que Él siempre ha estado ahí, hermanos, creamos en Él, pero descansemos también en Él. ¿Cuánto necesitamos el descanso de Dios? Yo le voy a invitar a algo. Si usted hoy dice: yo quiero este 2025 verdaderamente vivir en paz, yo necesito quitarme estas cargas, colocarme mirada en Dios, descansar en Él. Mucho estudio, mucho trabajo, las presiones sociales, económicas, lo que sea. Si esta palabra hoy usted la necesita, yo quiero hacer hoy mi trabajo bien como pastor. Y es que usted y yo entendamos que no nos podemos ir de la iglesia sin tener ese descanso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor y su presencia están en medio de nosotros hay libertad, pero yo agregaría también algo. También hay descanso y reposo. ¿Y cuántos sabemos que el Señor está en este lugar? ¿Por qué no descansamos en Él en este día? Así es que póngase de pie ahí donde usted está, y el altar está abierto para que usted venga. Y si usted se quiere arrodillar o levantar sus manos, pero yo quiero que descansemos hoy en nuestro Dios, que reposemos hoy. El Señor nos dice: vengan, vengan a mí los que están cargados, cansados, preocupados. Vengan a mí, yo les daré una carga que puedan llevar y les daré descanso. Entrarán en un proceso de reposo. Y yo creo, Señor, que hoy tu iglesia necesitamos tanto este tema, Padre. Señor, Satanás no se puede seguir, Señor, aprovechando de nosotros emocionalmente para entrarnos en esos procesos, Señor, de ataques de pánico, de frustración, de amargura, de esquizofrenia, de demencia, de locura. Mucho menos, Señor, en ese proceso de ansiedad, de depresión. No, Señor. Nosotros queremos venir delante de ti en este día y descansar en ti. Señor, tal vez muchos de los que estamos en este lugar hemos tenido presiones socialmente, presiones económicas, la familia, los hijos. Señor, oraciones, cosas que hemos orado, Señor, y hoy descubrimos que solo un milagro, Señor, solo un milagro tuyo, Señor, podrá cambiar, Señor, la historia y ese proceso en mi vida, Padre. Y si hoy dependemos de solo un milagro tuyo, pues, Señor, hoy queremos descansar en ti. Hoy queremos, Señor, tomarnos de tu mano. Hoy queremos, Señor, rendirnos delante de ti, Señor. Y hoy queremos que tu Espíritu Santo en este lugar nos dé una paz inentendible que solamente tú nos puedes dar. Así es que ahí donde usted está, si ha venido aquí al frente, levante sus manos. Y los que están atrás, si usted puede levantar sus manos, que en este día también usted pueda descansar en el Señor, salir de este lugar en paz, en bendición. Solo levante sus manos y mientras adoramos, dígale: Señor, yo necesito descansar en ti en este día, en el nombre de Cristo Jesús.